Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de nuestra radio, Radio TPC, Radio Libertaria, La Voz de América. En este programa, La Belleza del Arte. Acá estamos nuevamente con nuestro gran amigo, el padre Rodrigo Miranda. ¿Dónde se encuentra, padre, hoy día? Muy buenas noches. ¿Qué tal, querido Ricardo? ¿Qué tal a todos los amigos de la radio, a todos los que nos escuchan? Desde acá de Italia, de Roma, un pueblo muy cerca de Roma. Así que nuevamente la ciudad eterna, así para todos los que nos escuchan. Muy bien, muy bien. Ya regresando a la casa. Excelente, excelente. Sí, la vez pasada la señal estaba muy buena, pero había un problema con el audio, se cortaba. Ahora está perfecto. Bueno, hoy continuando nuestras reflexiones sobre el arte, la cultura y la importancia que tiene el arte, en la manera en que nosotros la entendemos, que no es solo, ¿no es cierto?, entretención, ni diversión, ni decoración, ni esta cosa política, ni negocio, sino que es algo mucho más profundo, mucho más trascendente. Hemos conversado en todos estos capítulos tratando de dar un poquito de luz en esto, de poder apoyar esta idea con los distintos argumentos. Y hoy día queremos hablar un poco de la formación, de la educación, de la relación que pueden tener los padres sobre los hijos en cuanto en qué pueden apoyar, en qué pueden colaborar. Me surgió una duda reflexionando justo en relación a esto cuando nos propusimos este tema para hoy. em, Frente a esa reflexión que me surgió, me quedó muy presente un poema de Machado. Machado, un poeta que murió en el exilio hace mucho tiempo, un gran pensador, desarrolló un poema que se los voy a leer, se llama Innovación. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué me vino inmediatamente a la mente este poema? Porque una de las cosas que los padres, ¿no es cierto? Nosotros lo vemos acá en la Academia Infantil, así le decimos nosotros acá en Chile, que es una academia para niños. eh, los padres, con muy buena intención, llevan a los niños a la academia. Ellos perciben que hay algo correcto, que hay algo bueno, que hay disciplina, que hay trabajo, que hay una serie de elementos técnicos y valóricos que están detrás, pero al mismo tiempo ya vienen con una cierta carga de, bueno, ¿y ahora cómo vas a innovar? ¿Cómo vas a inventar esto? ¿Ahora cómo vas a ser creativo? ¿Ahora cómo vas a...? Entonces, los van presionando a los propios niños a caer en lo que es el discurso oficial, el discurso hegemónico, en que hay que ser, entre comillas, creativo y novedoso y estar inventando cosas nuevas, en ese sentido, ¿no? En ese sentido creativo, no en la correcta palabra. Entonces me vino este poema que se llama Innovación, que es de Antonio Machado, y dice así: Nada os importe ser inactuales, huid de los novedosos y originales. De cada 10 novedades que pretenden descubrirnos, 9 son tonterías. La décima y última, que no es una necedad, resulta a última hora que tampoco es nueva. Antonio Machado. Entonces, me provocó esa sensación de que, claro, este afán, y muchas veces los padres también caen en esto, por tratar de ser novedoso, no debiera por qué, si al final todo lo bueno es permanente, todo lo bueno es continuo, es eterno, ¿no? Como la ciudad acá, de donde está el padre. Entonces, ¿por qué estar buscando aquello que es cambiante, que es transitorio, que es moda, que no refleja aquello que va a trascender y por lo tanto, de una u otra manera se aleja también aquello que es bueno? Entonces, bueno, eso es como una pequeña reflexión que quería hacer al comienzo, padre. Es que es fundamental lo que estás diciendo, Ricardo, porque tiene que ver con
aquellas cosas perennes, universales, que no están determinadas según la moda, ni tampoco vienen ya con una fecha de vencimiento, ¿no? Como las obras de hoy en día, que son hechas para el aquí y ahora, entonces pasa el aquí y ahora la contingencia política, el tema que está de moda y es mediático. Entonces, claro, al ponerse más bien en el lado de lo perenne, de lo permanente, de lo que no pasa, etcétera, hay que buscar entonces cuestiones más profundas. Y ahí está la dificultad en el mundo contemporáneo, que es superficial, es del efecto, y entonces ahí está esa búsqueda de la originalidad por la originalidad, de la novedad, de lo que causa el impacto. Y entonces, claro, se les hace cuesta arriba pensar que hay una actividad que no tiene que ver con eso. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando se la vincula a la creatividad, ¿eh? O también hoy día, que es la palabra talismán, ¿no? Como esas palabras que se ponen de moda, es lo lúdico, ¿no? El juego entendido modernamente, no el juego entendido en el mundo clásico, ¿no? Así que son cosas que desafían a las personas cuando ya tocamos temas que son más fundamentales, más de base de lo que significa la persona humana y por lo tanto la sociedad. Claro, y eso es lo que se van enfrentando los padres y, y no tienen las herramientas, no tienen cómo abordarlo. En algún momento incluso acá en la academia pensamos en hacer una escuela para padres, ¿sí? Pequeños talleres para poder guiar, para que ese sano y verdadero impulso que ellos tienen de dar lo mejor a sus hijos y por lo tanto los llevan a la academia, eh, no vaya siendo contaminado o con líneas que van en una dirección opuesta. Entonces, habíamos pensado eso, en realidad nunca hemos ejecutado eso, pero surge esa pregunta, ¿no? De qué manera poder colaborar eh, en el proceso formativo eh, desde la mirada de un padre hacia sus seres queridos que están buscando el bien. Sí, el tema me parece a mí que hay que recuperar, como en todas las cosas, los esenciales, ¿no? Y está muy buena la idea de colaborar con la educación de los padres porque nadie da lo que no tiene. Entonces, si un padre quiere dar con las mejores intenciones a sus hijos algo bueno, primero lo tiene que tener él. Primero lo tiene que al menos considerar dentro de sus posibilidades, no solamente para el hijo, sino para la persona. Entonces, es muy linda iniciativa. Lo que pasa es que es más compleja porque implica ya involucrar a todo el ambiente familiar, que sería lo óptimo, que es lo óptimo en todo tipo de educación, ¿no? Y por eso que me hacía pensar, bueno, y a ver, viendo este tema de la educación, yo creo que hay como una subdivisión que podríamos hacer, lo que es educación y la educación relacionada con el arte, ¿no? Entonces, lo primero me parece a mí que es educar. ¿Qué cosa es educar? Si uno va ya a la etimología de la palabra, lo que significaba, las consecuencias, es ese conducir hacia el exterior, educar, educere, ¿no? Ex ducere, ducere es conducir y ex hacia afuera, entonces es conducir hacia el exterior las potencialidades del individuo. Entonces el sujeto humano es el que tiene que ser conducido con todas sus facultades, no solamente con una de las facultades, por ejemplo, con la sensibilidad, sino que todo, con la inteligencia, con la voluntad, con la sensibilidad, etc. Y después, si uno se remonta más bueno, a cómo van haciendo este tema que es la paideia griega, el método de educar griego, bueno, siempre el acento lo ponía el mundo griego en la educación para el bien común, algo que realmente contribuya a la sociedad. Y ahí está toda la discusión, bueno, ¿qué cosa contribuye en un joven, por ejemplo, que se tiene que educar para la sociedad? Y por otra parte,
que la educación, y ya más específicamente al arte, en general era a todo, pero al arte en el tema que nos convoca, es que el arte es esa palabra que viene del griego aretes, que es excelencia. Entonces era la educación para lo excelente. Entonces siempre es en vistas a algo más completo. Y por eso que educar, ese sacar fuera, ese conducir, tiene relación con el crecimiento integral de la persona. Y entonces no se puede quedar la educación en el arte en simplemente una cuestión de hacer a los niños crear cosas, ¿no? Por crear, por moverse, por gastar energía, por así decirlo. Y ahí entonces yo dividiría, para terminar esta parte, yo dividiría entre educación para el arte de educación al arte. La educación para el arte significa educar a futuros artistas, o sea, para poder darle los rudimentos necesarios que esa persona artista pueda desarrollar un fruto, una obra de un patrimonio artístico propio, personal y que contribuye entonces al bien común. Y lo otro es educación al arte, que ya es para todas las personas. O sea, todos los seres humanos estamos abiertos a la belleza y por lo tanto a las expresiones artísticas en cualquiera de sus disciplinas. Es algo intrínseco al ser humano. Por lo tanto, todos tenemos que educarnos al arte, es decir, para ver cómo poder relacionarnos con este ámbito tan importante de la vida humana del mejor modo posible, de ese modo integral que tiende a lo excelente y tiende también, como decíamos al inicio, a lo fundamental, a lo universal y a lo perenne. Entonces, la educación debería ser todo ese ámbito y considerando el sujeto que es la naturaleza humana, la que se tiene que educar, ¿no? Sí, estaba pensando en qué ganas dan que el sistema antiguo eh, de de las artes liberales pudiese retomar, por lo menos en alguna medida, el sistema de formación, ¿no? Cuando estaban las tres primeras, que eran la gramática, la dialéctica, la retórica, es decir, primero aprender a hablar, qué significa lo que estoy diciendo, la dialéctica, aprender a pensar, a razonar, y la retórica, poder establecer un buen diálogo con otros para seguir discutiendo y desarrollar un pensamiento más profundo aún. Y después venían estas otras cuatro disciplinas, que era la matemática, eh, dura, ¿no? La geométrica, que también era simbólica, la astronomía y la música. Y la música tenía ese componente artístico, ¿no? Ahí estaba de lleno el arte como parte de la formación integral de este ser humano. Eh, no sé por qué, no sé por qué estas cosas fueron desvaneciendo. Intuyo que tiene que ver sido desde la revolución, desde el iluminismo en adelante, que esto tiene que haber ido cambiando a otro modelo mucho más como los conocemos ahora, pero ahí se nota, cuando uno lee eso, se nota que hay un espíritu, una intención clara de provocar un bien en ese ser humano, en ese niño, en ese joven que está formándose, que está en proceso de entender el mundo, el cosmos y a sí mismo. Y de la mejor forma que ellos pudieron armar esto, o sea, es decir, hay ganas de querer hacerlo mejor. Entonces, armaron esta estructura que me parece excelente. Sí, todo ese sistema respondía a la concepción de una persona integral, ¿no? Que es lo que muchas veces hemos hablado. Es decir, porque la educación es un instrumento, un medio para un fin. Si el sujeto de la educación se considera de manera integral, claro, la formación tiene que necesariamente ser más completa en esa integralidad y no solamente en un ámbito del ser humano como es el ámbito del trabajo, por ejemplo, ¿no? Hoy día
Lamentablemente la mayoría de los sistemas educativos carecen esa visión integral, por más que hablen de educación integral, en realidad lo que están haciendo es muchas veces promover los saberes que están relacionados con el desarrollo laboral, con la producción de cosas, los bienes de demanda y de consumo, el mercado, profesiones que tienen que responder a una serie de categorías económicas, pero no están pensando en el ser humano integral. Y ahí se nota entonces la beta de lo que precisamente decías del iluminismo, de la Revolución Francesa, de todo el positivismo, en donde el ser humano queda limitado a lo tangible, a lo que experimenta, al fenómeno, a lo que puede contar, a lo que puede medir, etc. Y por lo tanto las ciencias también pierden su profundidad, quedan convertidas en ciencias positivas superficiales, muchas veces mera analítica de datos y que no contribuyen a toda la otra parte formativa, que precisamente son las artes liberales, que incluyen las ciencias del espíritu. Entonces van a otro nivel, toman esa información de las ciencias positivas y la elevan. Pero si ahora solamente existen las ciencias positivas, entonces la educación también va a quedar sometida a ese nivel. Tanto es así que es increíble que cuando uno analiza el mismo tema de las artes liberales, todas las profesiones que actualmente son las técnicas o con las más remuneradas, etcétera, estaban en el fondo de la pirámide. Y las superiores ya casi no existen, que son la filosofía, teología y el arte, junto con las otras dimensiones que has mencionado, Ricardo. Entonces, claro, eso responde a esa inversión antropológica, inversión del ser humano, de los valores, de la sociedad, etcétera, responde a cómo estamos, ¿no? Esa insistencia en que la educación solamente es una cuestión para el futuro de los hijos, ¿no? Futuro entendido netamente como una cuestión que dé para comer, o sea, el trabajo. Pero todo lo que tiene que ver con el alma, con los bienes del espíritu, como que no importa. Y por lo tanto, entonces, ¿cómo puede haber una buena formación si es que el ser humano se lo ha fragmentado a una parte, que es ser humano que vive para este mundo y para eh, satisfacer las necesidades más básicas, son alimentación y reproducción? Entonces, a eso está sometido el ser humano. Eh, Así que bueno, lo que hay que retomar es precisamente esta dimensión integral del ser humano para poder retomar una formación integral que incluya al arte como aquellas ciencias del espíritu que le permitían a la persona encontrar la sabiduría en el buen y más profundo sentido de la palabra, o sea, esa capacidad del ser humano de poder especular, de poder pensar y que esos principios los pueda llevar a su vida concreta, específicamente a su vida moral, y que por ende entonces contribuya al bien común. Claro. Ahora, si tenemos ese diagnóstico y creemos que eso es el camino, bueno, hay que intentar esforzarse en eso, pero no tenemos las herramientas como para generar esos cambios tan radicales, ¿no? Porque son a nivel, eh, a gran nivel, a nivel de Estado, decisiones que son de Estado, eh, pasa por sistemas de gobierno, pasa por sistemas de legisladores, y ahí claro, es como el huevo y la gallina, porque en el fondo necesitamos provocar un cambio cultural, pero al mismo tiempo aquellos que pudiesen tener el poder para ejercer directamente esos cambios culturales, ellos también están sometidos a esta deconstrucción de la cultura. Entonces, complicado es el panorama. eh, yo creo que no nos queda más que seguir intentando y esforzándonos porque este, esta mirada que se siente bien, tiene sabor a bueno y huele a algo bondadoso y correcto, de razón, em, da mucho sentido cuando uno lo conversa con las personas normales, común y corriente. Cuando uno habla uno se da un poco de tiempo y habla con los papás de los niños que van a estudiar o con otras personas con las que uno se va rodeando,
la mayoría de las veces, son excepciones las que no, pero la mayoría de las veces les da mucho sentido, encuentran sentido en lo que uno le está explicando y les parece correcto. Entonces, no es tan difícil llegar ahí, pero sí es difícil llegar a un nivel más de cierta influencia eh, de fuerzas de poder, de fuerzas políticas, donde en el fondo sí se van a producir ciertos cambios o no. Eh, pero bueno, está difícil eso. Es que me parece que, por una parte, hay que retomar lo que hemos conversado tantas otras veces con nuestros amigos que, por ejemplo, han estudiado el tema de la escuela de Frankfurt, ¿no? Del marxismo y cómo ellos empezaron desde el fracaso, ¿no? Siendo realistas con lo que les sucedió y luego a partir de eso tratar de dar vuelta el panorama. Era un grupo de personas, un grupo muy chiquito de personas, pero claro, con una potencia intelectual muy importante y con influencias también muy importantes que comenzaron poco a poco a cambiar esto. Y se fue dando una réplica de todos estos procesos en distintas partes del mundo al punto que es lo que tenemos hoy. Es decir, ese cambio de sentido común es precisamente lo que has descrito cuando hablabas de que aún las personas buenas, honestas, etcétera, tienen tan pegado eso a su modo de ver la realidad, porque el sentido común es esa cosmovisión con la cual yo veo todo. Entonces, claro, es difícil poder batallar con este Goliat, digamos, delante, ¿no? Pero bueno, si otros han iniciado así, con todo el esfuerzo, tratando de llevar adelante este proyecto de deconstrucción, ¿por qué no nosotros podemos poco a poco ir, como se está haciendo, como se dan todas estas iniciativas, llevando a cabo esta transformación cultural? Y siempre al final, ya incluso pensando en temas más de la Sagrada Escritura, bíblicos, ¿no? Siempre hay un pequeño rebaño que es el que lleva adelante todo este proceso de cambio cultural. Y ese pequeño rebaño, ¿por qué no? Son aquellas familias y personas que se están preocupando de esto y están preguntándose por estas cosas, quizás con mucha intuición, están tratando de retomar aquello que les parece que es lo correcto. Y bueno, y así se van agrupando las personas para que poco a poco esto vaya cambiando. Entonces, también ahí está la esperanza de que cada uno de los que están escuchando esto, de los que con los que nosotros conversamos, bueno, en fin, tantas personas que han aparecido durante todo este tiempo que están trabajando en esta misma línea. Y entonces ahí la llamada es a los padres, muchas veces a los abuelos también que tienen que educar a sus propios hijos, ¿no? Y ellos a su vez a sus hijos y así sucesivamente, con todo el ambiente familiar que vaya entendiendo que la única posibilidad de darle un futuro integral al hijo tan querido, a la hija tan querida, es que se preocupan de las cosas que valen la pena y muchas veces ir en contracorriente. Y sé que esto es delicado como lo presentabas, ¿no? Pero es el único momento y el único sistema que permite realmente educar a los hijos para esa excelencia, para el bien. Eh, si no, todo esto tarde o temprano pasa, es decir, todo este florecer del mercado, por ejemplo, ahora de la economía, en estos ámbitos con lo ocurrido con la pandemia, etcétera, etcétera, eso va a pasar, o sea, pronto va a pasar, pero lo que va a quedar va a ser esa educación integral que uno le puede dar a los más queridos, a los seres más queridos. Y entonces hay que aprender bueno, la misma estrategia de los de Frankfurt, pero sobre todo aprender de lo que ha hecho, por ejemplo, en tantos lugares la iglesia cuando invierte en educación desde los más niños, ¿no? Entonces, bueno, atreverse a poder presentar todos estos temas de educación con altura de miras y con esperanza en que esto poco a poco va a dar resultado. Y va a dar resultado precisamente en aquellos que uno más quiere, ¿no? Los hijos en una familia. Pero bueno, eso implica que cada uno tome la opción de poderse
si ve que esto es importante, poderse cultivar en primer lugar, ¿no? Sí, ese es el camino. Y claro, eso es lo que estamos haciendo. Sí, a veces siento que avanzamos harto, a veces no, pero no importa, ¿no? Nosotros lo vamos a hacer igual porque es correcto hacer esto. Eh, es lo mejor que podemos hacer dentro de nuestras posibilidades. Eh, Poder intentar, ¿no es cierto?, contribuir cada uno con su experiencia, con sus capacidades, un granito de arena en la dirección correcta. Em, el trabajo que se ha ido desarrollando, yo creo que es bastante bueno. En realidad, promete muchísimo. Em, Se permite generar puertas y permite generar algunas respuestas que a veces las personas lo que simplemente necesitan es eso, una respuesta clara para poder enfrentarse a este tremendo discurso hegemónico que tiene al frente. Y cuando ve a personas con autoridad, cuando ven a personas con un cierto razonamiento coherente y argumentos que son bastante buenos, le da esa esperanza. Em, el otro día me tocó participar en un programa de televisión y la gente que trabaja en el mundo de la televisión, eh, todas tienen una mirada, porque ya se entiende, ¿no? Han pasado por el proceso de la universidad y el proceso de la universidad de alguna manera ya está eh, tomado por grupos que tienen una mirada ideológica con respecto al arte y la vida entera. Entonces las personas que están ahí alrededor del estudio, que unas 4 cámaras, 2 personas detrás de cada cámara, o sea, una cantidad grande, no sé, unas 10, 12 personas, y todas con alguna tendencia ideológica ya bien adquirida de lo que es el posmodernismo, la deconstrucción. Pero cuando me tocó hablar o mostrar en imágenes algunas cosas que lo que era, para mi juicio, arte, un intento serio de hacer arte de verdad, y otras cosas que eso eran los que estaban proponiendo eh, el arte posmoderno, el arte moderno, y lo que me sorprendió, y esta es el meollo de esta historia que estoy narrando, lo que me sorprendió es que esos jóvenes, la mayoría eran jóvenes, que estaban detrás de las cámaras, con las cosas en el audífono, el otro con la cámara acá, el otro con todos como decía ya, con una cierta línea eh, de formación estándar ya que ya vienen, ¿no? Eh, Ellos mismos se empezaron a sorprender y decían, no, pero ¿cómo eso va a ser arte? No, no tiene sentido. Oh, pero ¿cómo esa banana pegada en la pared o ese urinario? Entonces, ellos mismos empezaban a cambiar y yo estaba un poco nervioso porque no sabía si era chiste o de verdad estaban reflexionando. Y sí estaban reflexionando, sí estaban eh, dándose cuenta de que aquello que les han vendido como arte moderno, como una especie de evolución, de que hemos ido avanzando y ahora, ¿no es cierto?, tenemos esta lata de Coca-Cola que es nuestro arte, no, no tenía sentido y les daba mucha alegría que hubiese alguien que se atreviera a decir que no era así. Entonces, la reflexión es que a pesar de toda esa instrucción que estos jóvenes han vivido y que han pasado, ¿no es cierto?, por universidades o institutos de comunicación o lo que sea, eh, siempre hay algo vivo que les permite hacer un clic, es decir, hacer un pequeño cambio mental, es decir, esto en realidad no tiene ningún sentido. No, no, esto está deconstruyendo o desarmando
aquello que me va a provocar un bien a través de la belleza, una belleza profunda, que me conecta con el bien, con la bondad y con la verdad. Entonces se produce ese quiebre, por lo menos en una instancia así de trabajo, se atrevieron a hablar y expresar, eh, que me llamó eso mucho la atención y positivamente, es decir, existe la posibilidad de poder cambiar, existe la posibilidad de poder mostrar estos argumentos y colaborar, ¿no es cierto?, con que las personas puedan darse cuenta de que todo lo que se ha estado contando hasta el día de hoy no tenía mucho de asidero y más que nada había un intento, un fanatismo ideológico por imponer una cierta mirada. ¿Para qué? Para alejarse de aquello trascendental, de aquella mirada contemplativa, de aquello que nos puede, o nos permite acercarnos a Dios. En el fondo, si ese es todo el trabajo que se ha hecho, es para poder alejarnos de eso, que es donde uno encuentra, ¿no es cierto?, la belleza, la verdad y la bondad. Mira, es que hay mucho en todo este mundo, digamos, de contactos y todo eso, y comunicaciones, y bueno, la vida, ahora que hablábamos de las familias, la vida social de hoy, hay mucho de respeto humano. Es decir, mucha ignorancia de lo que se ha hecho en la historia del arte y la cultura en general, y mucho de respeto humano hoy día, porque desentonar significa quedar fuera de los círculos sociales. O muchas veces con una serie de epítetos que hacen que la persona, bueno, no se arriesgue, digamos, a volver a pensar. Pero cuando se le muestran estas obras tan importantes y tan patentes, es decir, que se muestran y revelan algo que va más allá, es que la naturaleza humana reacciona, porque está hecha para la belleza, para la bondad y para la verdad. Lo que pasa es que hoy día los medios están tan coaccionados y tomados y poseídos por la ideología, y promueven netamente la deconstrucción, como le llamamos. Pareciera que es lo único que existe, lo que promueven ellos, la fealdad, la basura, la chatarra, la charlatanería. Sin embargo, cuando se exponen las personas a las grandes obras, reaccionan. Y estaba pensando también bueno, acá cuando la gente viene a Europa, viene a ver arte, no viene a ver el arte chatarra, son muy pocos los que van a ver eso. Están llenos los museos de las grandes obras de arte de todos los tiempos, y la gente queda maravillada. Y por ejemplo, los lugares, o desde los lugares, desde las capitales más, por así decirla, modernas, o modernas en el sentido de progresistas o avanzadas así de este pensamiento, vienen acá a Florencia, por ejemplo, precisamente a buscar el gran arte. No van a las otras capitales donde hay museos de arte chatarra, digamos, ¿no? O por ejemplo, cuando uno va a Francia, a París, el Louvre está lleno, sobre todo en las secciones que tienen que ver con el arte tradicional. Entonces, significa que el espíritu humano está hecho para eso. Por eso lo otro ha tenido que ser ideológicamente creado, tiene que ser constantemente apoyado por todo un discurso, porque no se sostiene por sí solo. Entonces, me parece que el primer momento de la educación al arte es exponer a las personas al buen arte. Y para eso entonces tienen que haber algunos que puedan hablar del buen arte, puedan tratar de transmitir lo que han sido las grandes obras de todas las disciplinas del arte. Entonces, una de las primeras características de la buena educación al arte es, bueno, poner en contacto a las personas con esas obras que van encarnando esos valores universales de los que hemos hablado, por ejemplo, grandes épicas de todos los tiempos y grandes proezas de todos los tiempos, porque eso es lo que despierta el espíritu humano, al heroísmo, al patriotismo, al amor de donación, a la familia, al cuidado
de los seres queridos, etcétera, a las reflexiones profundas sobre el sentido de la vida, el sentido de la existencia, la muerte, el para qué estamos, etcétera. Pero si las personas no tienen contacto con eso, claro, van a caer de lleno en todo este mundillo de la entretención y del pasatiempo y del anestesiarse para seguir siendo mecanismo de la producción. Entonces, cuán importante es que la educación integre las verdaderas obras de arte y tenga discernimiento. A los profesores muchas veces hay que pedirles que vuelvan a las grandes obras de arte y no se dejen llevar por lo que el mundo dice de qué cosa es arte. Y muchas veces va de la mano con esta educación efectista que tenemos hoy en día, esta especie de educación circense, ¿no? Siempre el profesor es el payasito que tiene que entretener a sus alumnos, porque si no los alumnos se ponen en modalidad bestia, digamos, y son incontrolables. Entonces, pero bueno, todo el círculo vicioso del que hablábamos recién. ¿Cómo cortar eso? Bueno, entonces atreverse a exponer en la educación aquellas obras que valen la pena. Sí, y ir desarrollando, ¿no es cierto?, la correcta formación que involucra eh, mucho trabajo de técnica, no solo porque la técnica, ¿no es cierto?, es el legado de nuestros antepasados, digamos, uno honra el esfuerzo que hicieron los antepasados y además nos permite no perder tiempo en intentar descubrir el hilo negro de nuevo, sino que tomar el esfuerzo que desarrollaron eh, nuestros antepasados, personas muchísimo más inteligentes que uno, que hicieron un tremendo esfuerzo y que fueron desarrollando ciertas conclusiones. Bueno, eso es técnica, ahí está la técnica, está la experiencia. Bueno, la técnica no solo sirve para hacer arte de buena calidad, sino que también cumple una segunda función. Genera una transformación en esta persona que se va a transformar en artista porque modela su carácter. La técnica tiene necesariamente que pasar por un periodo de disciplina, de orden, de paciencia, de meditación, de control, de etcétera, etcétera. Es decir, cuando estoy hablando, estoy imaginando la técnica de los músicos, de la danza, con lo mismo con las artes visuales, la pintura, la escultura, requiere de ese proceso de esfuerzo, de trabajo, de horas de cansancio, de que no resulta y que uno lo debe intentar una y otra vez hasta que se empieza a acercar a aquello que uno quiere, dominar no solo las herramientas, sino que también eh, el carácter de la persona, también se va formando. Entonces, eso, claro, eso aparentemente va en contra de lo que se vende ahora, el artista loco, el artista que está bajo un efecto estupefaciente y hace una genialidad de la nada sin haber logrado ningún esfuerzo eh, anterior, sino que sale solo. Eso, claro, eso es mentira y es parte solo del mito de estos artistas y del arte, ¿no es cierto?, posmoderno. Pero si estamos hablando del verdadero arte, el verdadero arte contribuye a la formación, cuando está bien hecho, ¿no es cierto?, contribuye a la formación de ese ser humano que también es un artista, que se va a transformar en un artista que también es persona. Contribuye, porque la técnica requiere de disciplina, requiere de esfuerzo, requiere de trabajo, requiere de ayunos, de, de ir controlando los distintos anhelos, apetitos, deseos, y no ser esclavo de ellos, sino que liberarse de ellos para poder ejercer una buena obra de arte y no al revés, no entregarse a aquellas cosas que nos esclavizan, eh, como lo aparenta hacer estos artistas, entre comillas, modernos, ¿no? O modernos. Entonces, claro, ahí la formación, una buena formación, un buen trabajo artístico, contribuye en esos dos sentidos, ¿no? Tanto en la obra como también en la formación del joven.
Estábamos conversando hace un tiempo atrás, hace una semana atrás, con una bailarina profesional de ballet, de una de las compañías de ballet. Y estábamos hablando precisamente porque si es ballet, estamos hablando de gente que desde niños han comenzado todo el proceso de educación, ¿no? Y ella me decía, bueno, pero muchos años dedicada a lo mismo y precisamente con todo el ámbito de la técnica. Me contaba una cosa que me llamó mucho la atención, creo que es muy valioso, porque dice que la técnica, así como bien lo decías, Ricardo, ¿no? Ayuda de modo integral a la persona, modela el carácter, da la disciplina, el orden, etcétera. Y me decía ella que junto con su vida espiritual, es una persona creyente, entonces esas dos cosas hacen que la persona vaya ejercitando, creando y ejercitando las virtudes y que le sirven para el trabajo personal, la producción de las obras, en este caso, bueno, el trabajar en una compañía de ballet muy exigente y también en la relación con el prójimo. Es decir, el mismo arte contribuye a la creación de virtudes que permiten las buenas relaciones con aquellos que tienen que compartir el escenario. Y la paciencia, ¿no? La caridad, el compañerismo, la lealtad, la fidelidad, etcétera. Entonces ya estamos hablando de que el arte no solamente sirve para hacer el concreto de acá y ahora de la obra, sino que forma precisamente a la persona. Y eso para el artista, es decir, para el que tiene que educarse para ser artista, pero también para aquel que se educa para el arte en general, porque el hecho de darse cuenta de esto, de la inversión en tiempo, energía, sacrificio, amor en todo lo que se hace, y además una correcta interpretación de las obras, transmite valores mucho más importantes para la vida común y corriente. Entonces, el arte forma, ¿no? Y ese es otro de los valores que entrega la buena educación al arte, forma en ver la realidad de modo mucho más profundo, esa realidad multiforme de la que tantas veces hemos hablado que resplandece en la belleza. Bueno, el arte entonces contribuye a la cultura de las personas, cultura en el sentido también amplio de la palabra, en el cultivo de sí mismo, cultivo para el prójimo, para la relación con el prójimo, y después se transforma en algo cultural, es decir, la relación con Dios. Entonces es muy integral y muy importante que se forme bien, que se eduque bien al arte. Entonces ya tenemos, por ejemplo, que la educación al arte contribuye con contenidos de valor, con la transmisión de ideas universales, perennes, etcétera. Tenemos que el arte educa también en la disciplina, en la formación del carácter, en la educación de las facultades, de los sentimientos, de las emociones. También el arte contribuye a la creación y al ejercicio de las virtudes. La interpretación de una buena obra de arte entonces me pone en contacto con la historia universal de la civilización. Y también, por último, me parece que agreguemos que contribuye también a este sentido metafórico y simbólico de la realidad para salir de todo este racionalismo y carnalidad en la que nos están sumergiendo los ideólogos de hoy. Entonces, el arte, ya como lo decíamos también, lo hemos conversado, da esta otra mirada a la cual no llegan los procesos técnicos actuales. O sea, va más allá. El arte es como esa llave que permite abrir estas dimensiones de lo efímero, de lo espiritual, de lo misterioso, el misterio, de lo sagrado, ¿no? Entonces, es necesario educar a las nuevas generaciones en lo metafórico y en lo simbólico, porque la realidad no es solamente de lo tangible. Entonces, el arte precisamente tiene eso en consideración, ese es su material, y además, como el arte materializa de modo artístico y por lo tanto de modo bello estos contenidos, entonces se presentan más atractivos a la persona. Entonces no es solamente educar para hacer sacar lo mejor de una persona, sino que también para conducirla a que pueda vivir de modo mucho más integral, ¿no? Con esta dimensión profunda de la realidad. Entonces, cuanto mayor es la necesidad de invertir
en, en atreverse, digamos, ¿no? Como familia, como ya centros de educación, academias como la que tiene Ricardo, en esto que vale la pena, al final, que vale la pena para, y que sirve para toda la vida, no solamente para el aquí y ahora, como son los procesos técnicos y racionalistas y económicos del día de hoy. Claro, y así contribuir a la sociedad. Eh, Me acordé de la primera y la segunda causa. La primera causa que uno lo hace por algo personal, ¿no? La primera causa. Pero la segunda causa es por algo mayor. Y ese algo mayor cambia rotundamente la vida de las personas y claro, ahí están abocados a algo que definitivamente está en pos de ayudar al resto del prójimo. Em, Tengo un texto que estoy leyendo que también quería compartir, que es del mundo de la filosofía. Yo siempre trato de explicarle a las personas de que uno puede llegar a estas mismas conclusiones desde distintos ángulos, ¿eh? No solo desde el mundo teológico, sino que también desde el mundo filosófico, racional. Lo que pasa es que estamos tratando de, así como todo lo demás, ¿no es cierto? Como el arte, la cultura, la filosofía, etcétera, estamos tratando de hablar de la verdadera filosofía, del verdadero arte, de la verdadera cultura, y no caer en estas cosas subjetivistas, relativistas, que en el fondo contribuyen a esta cosa de la inmanencia, sino que estamos tratando de hacer esa pequeña diferencia que existe y que es muy importante, es vital. Pero sí, desde el mundo de la filosofía, de la correcta filosofía, podemos llegar eh, a conclusiones, no sé si la palabra sea la correcta, pero a percepciones bien similares y bien claras que van en la misma dirección. Un fragmento del Timeo de Platón, para aquellos que les gusta la filosofía, se van a dar cuenta cómo todo lo que hemos estado diciendo tiene sentido desde la mirada filosófica también. Se los leo, dice, como el Dios quería que todas las cosas fueran buenas y no hubiera en lo posible nada malo, tomó todo cuanto es visible, que se movía sin reposo de manera caótica y desordenada, y lo condujo del desorden al orden. Y está hablando del caos al cosmos, porque pensó que esto en todo sentido sería mejor que aquel, pues al hacedor de Dios, o sea, a Dios, pues el hacedor solo le estaba y le está permitido hacer lo más bello. Eh, Esto es un pedacito del Timeo de Platón, está hablando, bueno, obviamente de un proceso de creación, una cosmogonía, pero lo que me llama la atención es cómo desde aquella época, ¿no es cierto?, desde el mundo filosófico y en este caso del mismo Platón, le está atribuyendo a una conexión completamente eh, usando el lenguaje vulgar, moderno, ¿no? Una atribución estética a, que él lo define como bello y que sabemos que es mucho más que eso, a una correcta relación con lo que es bueno. Es decir, no hay división ahí entre lo bueno y lo bello. Y eso me permite con tranquilidad poder afirmar aquí hoy día para ustedes en la radio que educar en la belleza de verdad, ¿no? Esta belleza trascendental, con todo lo que implica, educar en la belleza es educar en la verdad, es el camino. Entonces, porque no son caminos diferentes, no son cosas que se oponen. Y, y lo pueden tomar de un punto de vista teológico, que está perfecto, y lo pueden tomar también desde un punto de vista filosófico, y aquí podemos encontrar
varios filósofos que llegaron a las mismas conclusiones, a la misma mirada, ¿no es cierto? ¿Para qué hablar de Santo Tomás de Aquino y tantos otros? Pero traté de irme a uno antiguo para poder intentarlo como ejemplo, de que estaba esa reflexión desde mucho tiempo, eh, eh, desde el mundo de la mirada meramente racional lógica. Ellos ya habían llegado a conclusiones muy, muy similares, por lo tanto sí se puede. El término que está usando ahí Platón y bueno, después toda la filosofía y todo lo que vino después, es esta palabra griega kalos, que es lo verdadero, perdón, lo bello y que también podría ser traducido como lo bueno a veces, y entonces se va mezclando con otra palabra, agazos, entonces que es lo bueno, entonces hay esta expresión, existe esta expresión en el mundo clásico, kalos, kagazos, eh, que significa esa conjunción entre lo bueno y lo bello y por ende lo verdadero. Cuando nosotros hablamos de los tres trascendentales, ¿no? Es decir, estos modos como se presenta la realidad, cualquiera de las criaturas de esta realidad, ¿no? Tienen estas tres dimensiones, se presentan como verdaderas para la inteligencia, buenas para la voluntad y bellas cuando se trabajan estas dos facultades mancomunadamente. Entonces, esta expresión significa que la persona verdaderamente se puede formar de modo integral y plenamente consciente, como decía un autor Jäger en los libros esto de la paideia. Es una concepción de la formación mucho más integral porque está mirando precisamente lo más profundo de la realidad, del ser mismo de las cosas. Entonces esta expresión kalos kagazos es eso que va a ser como el corazón de toda la instrucción del infante para poder realizarse como persona y contribuir al bien común. Y cuando digo infante, por eso decía la paideia, el paidos es el infante, ¿no? De ahí viene pedagogía, ¿no? El paidos, pedagogía. Y por eso que es propio de la educación el poder conducir al infante al contacto con estos trascendentales. ¿Cuál es el modo? Bueno, tratar de integrarlo desde distintos puntos de vista. Entonces, cuando estamos hablando, qué sé yo, de las artes y después de otras ciencias del espíritu, después de la filosofía, la teología o las otras que hablábamos recién de las artes liberales, todos apuntan a un trabajo mancomunado para esta formación integral del niño, ¿no? O del joven o del adulto en el momento que sea. Entonces, a eso es lo que hay que apuntar. Eso significa que hay que invertir tiempo, esfuerzo, pero al final es lo que da satisfacción, ¿no? El poder contribuir al crecimiento integral de una persona. Entonces, yo pienso así algunas ideas para poder ayudar a la gente que nos escucha a ver cómo hacer. Bueno, primero, ponerse ellos en contacto con las grandes obras. Al principio va a ser arduo, va a ser quizás como estamos tan metidos en el mundo de la entretención, quizás hasta aburrido, pero poco a poco, cuando uno ya va entendiendo más, cuando se va involucrando más con las obras, va encontrando mayor gusto, mayor placer, mayor gozo en la belleza. Ahora tenemos los medios de comunicación social que al menos nos hacen tener contacto virtualmente con las obras, luego comunicárselo a los hijos, ¿no? Yo me acuerdo siempre, y lo conversábamos, Ricardo, como en nuestras casas, también en nuestros hogares, nos pusieron en contacto de la infancia con un ambiente cultural, un ambiente artístico que nos permitía al menos despertar así como la intuición o la creatividad, como le dicen hoy día, o la curiosidad del niño. Y el niño necesita ser educado porque muchas veces lo dejamos así como que se exprese él en su natural y no, el niño en su natural
no va a hacer arte. ¿Por qué? Porque necesita educarse. Lo que sí tiene es la facultad para, no sé, la apertura a esa dimensión, pero no tiene las capacidades educadas como para producir buen arte. Entonces, que la gente se atreva, ¿no? A poder mostrarle a sus hijos, ¿no? Buena música, buena pintura, buena escultura, buen teatro, constantemente ir poniéndole a lo mejor alguna música que sea agradable y que entonces ir explicándole un poquito, ¿no? Esto se relaciona con esto otro, etcétera. Y eso es lo que le va a hacer despertar ese sentido del asombro que es precisamente el inicio de la filosofía, del pensar, el asombrarse de las cosas. No es el preguntarse, la filosofía no tiene que ver con el preguntarse, la duda o el escepticismo, es lo muy propio del modernismo, no, sino que con el asombro, ese tratar de encontrar las causas últimas a través de los medios humanos que tenemos. Entonces, cuando el niño se lo pone en contacto con las grandes obras de arte que traen los grandes temas, también se le despierta ese buen asombro. No sé, la literatura, la buena literatura, no una literatura que lo deje encerrado en una mera fantasía, sino que sea trascendente, que le permita al niño preguntarse de su misma realidad, que cree mundos, que eduque su imaginación, para poder ayudarlo entonces a crecer nuevamente de ese modo integral, desarrollo hacia la perfección, hacia la excelencia, que al final es una contribución en el amor a los hijos también, lo que hace un padre haciendo eso con sus hijos. Así que atreverse a ponerse en contacto con las obras grandes, con las grandes obras de arte y sacrificarse y purgar un poco, purificar un poco de todas las cosas que uno trae a veces del mundo y que se le van pegando naturalmente con el contacto con esta vida tan vertiginosa actual. Sí, muy bien, muy bien. Eso es muy buen consejo. Y ya estamos en la hora, así que vamos a tener que despedirnos. Y vamos a agradecer nuevamente a la radio TPC, Radio Libertaria, La Voz de América. Muchas gracias por darnos este espacio de conversación y de poder compartir con toda la gente que nos oye nuestras reflexiones, nuestra mirada, que lo hacemos con mucho cariño porque sabemos que este es el camino para nosotros que debiera ser el correcto, ¿no? Que no estaríamos acá. Entonces, muchas gracias y padre, las últimas palabras. Nada, un gran saludo a todos los que nos escuchan, compartir este mensaje, comunicarlo a sus familias, atreverse a invertir en el arte, tiempo y sacrificio, porque es lo que le hace bien al alma y al final es lo que nos hace trascender, ¿no? Nos abre el camino al cielo. Así que bueno, un gran abrazo a todos, Dios los bendiga mucho, gracias Ricardo por este espacio y gracias a la radio TPC que nos da esta posibilidad tan importante en este tiempo que lo necesitamos todos. Así que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias, padre. Muy buenas noches. Nos vemos en el próximo programa. Adiós.